Buenas noches, amados hermanos, amada congregación, Iglesia Cristiana Filadelfia, Palabra de Salvación. Tengan todos una cordial bienvenida a este momento de adoración y de exaltación a nuestro Señor y Dios, de meditar en su palabra, amén, porque nunca es suficiente cuando se trata de aprender y de conocer la voluntad del Señor para nosotros, amén, a través de su palabra. Les invito, amados hermanos, a que por favor tomemos la palabra del Señor. Vamos a abrir la primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén y amén. Vemos que el título de este pasaje es Dios es luz. Y comienza Juan diciendo que este mensaje es el que hemos oído de Él. ¿Hablando de quién? Pues del mismo Señor, amén, de nuestro Señor y Dios. Y nos invita a meditar, amados hermanos, en que si decimos que somos creyentes, que somos cristianos, que estamos en la luz, como dice aquí la palabra, pues debemos actuar como tal. Debemos dar testimonio del Señor, porque dice aquí la palabra que si decimos que tenemos la comunión con Él, pero andamos en tinieblas, es decir, practicamos la mentira, practicamos el ocultismo, practicamos el pecado en general, amados hermanos, porque no solamente es la mentira, o no solamente es la idolatría, o no solamente es el amor al dinero, la avaricia, no, son muchas cosas que al Señor no le agrada, pero que por nuestra naturaleza humana estamos inclinados al pecado, dice la palabra de Dios. Y si decimos que estamos en comunión con el Señor, pues no podemos andar en tinieblas, porque dice la palabra, porque mentimos, nos engañamos a nosotros mismos y en nosotros no está la verdad. Pero el versículo 9 es hermoso porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que el Señor sabe que fallamos, el Señor sabe que erramos, que no somos perfectos, pero Él en su santa misericordia y en su bondad nos perdona, nos limpia, nos justifica por la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos que reconocer que delante del Señor todos hemos pecado. Amén, porque dice la palabra que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él
incluso mentiroso, porque ¿a qué vino el Señor a este mundo? Pues a limpiar el pecado del mundo. Entonces no podemos decir que no hay pecado en el mundo o que nosotros no hemos pecado, porque realmente creo que ninguno tiene esa autoridad moral, sino solamente el Señor Jesucristo, para decir que fue totalmente recto delante del Señor en esta tierra. Así que, hermanos, tenemos que reconocer que delante del Señor no somos perfectos, cometemos errores, pero también tenemos que tener ese anhelo en nuestro corazón de servirle, de apartarnos de ese pecado para agradarle a Él, porque el Señor es justo y fiel y nos perdona. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido por esta palabra que tú nos das en esta hora, Señor, porque a veces, Padre Santo, son tantos los errores y que cometemos delante de ti, amado Dios, pero también nuestro corazón, Señor, Padre, está humillado delante de ti. No queremos cometer errores delante de tu presencia, no queremos desagradarte, amado Dios. Y esta palabra nos anima, nos alienta, Padre, porque sabemos que en tu misericordia y en tu bondad tú nos perdonas, amado Señor. Tal vez 1, 2, 3 y muchas veces, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a apartarnos del mal, a ser radicales, Padre amado, en tu palabra, porque no queremos ser como veletas, no queremos irnos a derecha, a izquierda, Señor, y no mantenernos en rectitud, porque sabemos que el día que tú nos llames a tu presencia, debemos estar, Señor, en rectitud delante de ti, amado Rey. Así que, Padre, ayúdanos, Padre, fortalécenos. Aviva nuestra fe, Señor, aviva la unción que pones en cada uno de nosotros, Señor. Aviva el Espíritu Santo que pones en medio de tu iglesia, Señor. Visita nuestra vida, porque necesitamos, Señor, tanto de ti día a día, Padre Santo. Así que, Señor, por favor, seas tú y tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, de las personas que se conectan a esta transmisión en sus hogares, Padre Santo, porque reconocemos, amado Dios, que cometemos muchas faltas tal vez delante de ti, amado Dios, pero nosotros, Señor, como este remanente de tu pueblo, queremos pedirte perdón, Señor, si las hemos cometido, estas fallas, Señor. Queremos alabarte, queremos exaltarte y andar en rectitud delante de ti, Señor. Exhórtanos, Padre, en esta hora, confronta nuestra vida, Espíritu Santo de Dios. Y gracias, Padre, porque este día que tú nos das de vida, Señor, nuevamente estamos delante de tu presencia para aprender tu palabra, para conocer tu voluntad. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, porque, Señor, anhelamos ser aceptados delante de tu presencia. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Amén y amén. Sí, amado Señor, nuestro propósito nuevamente, Señor, en esta preciosa noche es bendecir, es adorar y es glorificar tu nombre santo y eterno, Señor. Nuestro propósito es acercarnos a ti en adoración, en alabanza, para magnificar, para bendecir, para glorificar tu santo, precioso y eterno nombre, Señor. Señor, tuyo es el reino y el poder y tuya es la gloria. Nosotros venimos a dártela, Señor,
porque somos parte de esa creación tuya, Dios mío, que tú nos diste ese libre albedrío, que nos diste la razón, que nos diste la mente y el corazón, Dios mío, que quieres una respuesta de cada uno de nosotros para buscarte, para adorarte, para exaltarte y para darte gloria. Y aquí estamos, Señor, porque tu gracia y tu amor, tu misericordia ha llegado a nuestra vida y podemos entender a través de la revelación que tú eres el Señor y que no hay otro Dios fuera de ti. Así que, Señor, recibe toda la gloria, Señor, recibe todo el honor, toda la adoración y la alabanza. Tú eres el único Dios, no hay otro, y nosotros te bendecimos, oh Jehová de los ejércitos, Rey soberano y eterno, Señor de Israel, pero también, Señor, de todo el mundo, Padre, de todo lo que hay y existe. Recibe, Señor, toda la gloria, recibe todo el honor, Señor. Precioso es tu nombre. Aleluya, Señor. Para liberar, está aquí para consolar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para consolar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Muévete en mí, Señor, díselo. Muévete en mí. Espíritu, muévete en mí, en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para consolar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Muévete, Señor, muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria a tu nombre, Señor. Recibe todo el honor. Señor, recibe toda la gloria y llena nuestras vidas de tu presencia. Para que, Señor, podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, te damos honor, te damos gloria. Tú eres el Rey soberano de toda la creación. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Y por ello, Señor, venimos con un corazón humilde y sincero para honrarte, para bendecirte, para darte honor y para darte gloria, Señor. Eres santo, eres eterno, eres soberano. Gloria a tu nombre, Señor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. La viña está desierta y sin vallado, en el asentamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, al llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, al llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos, ven a darnos vida una vez más. Muévenos de nuestro cautiverio, haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover sobre tu renuevo, haz llover, haz llover, haz llover, Señor, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Sí, Señor. Lluvia de bendición, amado Dios. Lluvia refrescante, Señor, de gracia y de tu amor para nuestra vida. Porque, Señor, nuestro deseo es cada día continuar en ti. Cada día buscar tu rostro y tu presencia, Señor. Así que envía de los cielos lluvia de bendición para toda tu iglesia, Dios mío.
lluvia de bendición, Señor, para que todos adoremos, para que todos busquemos, glorifiquemos, exaltemos tu santo y precioso nombre, Señor, todos los días de nuestra vida. Bendito sea, Señor, la gloria, el honor y la adoración, pero también la alabanza tuya son, porque tú eres el Rey, porque tú eres el único digno, Señor, allí en el trono de la gracia. Dios mío, anhelamos, deseamos que seamos escuchados, Dios mío, y que el poder de tu amor, tu maravillosa gracia, Señor, esté sobre nuestras vidas, bendiciéndonos, llenándonos cada día, para que no nos dejes soltar de tu mano, de poder, de tu presencia maravillosa y hermosa, Señor. Te bendecimos, oh Dios, te exaltamos y te damos honor y te damos gloria, Señor. Precioso nombre. Oh sí, Señor, te alabamos, te damos gloria. Bendícele. Eres tú la mi corazón, de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Lo que me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy ando en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Lo que me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Tú eres el único digno. No hay otro Dios. No hay otro Señor fuera de ti.
Tú eres el único digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la adoración y la alabanza. Tú eres el Señor, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, el que reina y vive por siempre y para siempre, el que merece todo el honor y toda la gloria. Y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor en esta noche. Damos gracias a Dios por este tiempo que nuevamente el Señor nos da en mitad de semana para honrarle, para bendecirle, para exaltarle, para darle honor y gloria. Qué bueno que usted sea ese siervo que siempre se esté conectando para darle el honor y la gloria al Señor, que esté animado, que esté caminando conforme a la voluntad del Señor Dios soberano y eterno, porque eso es para salvación y para vida eterna. Así que les saludo nuevamente, amados hermanos, en esta preciosa noche en que podemos honrar, en que podemos bendecir, en que podemos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios amado y soberano. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, les saludo en el nombre también de mi familia, y damos gracias a Dios por su infinito amor, por su grande y preciosa misericordia, porque hasta aquí el Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos ha traído hasta este punto de nuestra vida. Han pasado los años y Él ha sido fiel. Y usted podrá decir siempre, no sé si ha tenido algunas dificultades, igual creemos, porque nosotros también las hemos tenido, pero vemos que el Señor siempre ha sido fiel. Así que damos gracias a Dios y les saludo fraternalmente con un corazón humilde y sincero a toda la congregación, a todos los que se unen en esta transmisión, y que solamente nuestro propósito es darle la gloria, darle la honra, la adoración y la alabanza al Dios soberano y eterno que hizo nuestras vidas y que es el autor y consumador de todo lo que hay y existe. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, la adoración y la alabanza, hermanos. Así que un saludo muy especial no solamente a la Iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación, sino a todos los que se conectan en esta hora, llámense en familia, llámense en amigos o amigos de los amigos, pero para todos les deseamos que el Señor bendiga y guarde sus vidas y sus familias. Así que no se les olvide tener su Biblia a mano, no se les olvide que es bueno que usted de pronto entre semanas siempre esté mirando dónde quedan los diferentes libros de la Biblia. Ojalá los aprendiera de memoria. Eso se ha enseñado en la congregación desde que llegan las personas nuevas, y esperamos solamente que en este tiempo usted ya haya aprendido a buscar y entonces pueda refrendar en la palabra lo que aquí hablamos. También les animo a que pongan sus peticiones, como les he dicho siempre, unos 10 minuticos antes de terminarse el servicio, más o menos como mínimo, pero que podamos todos con un corazón sincero y humilde estarle pidiendo al Señor por todas aquellas peticiones, sabiendo y teniendo fe y confianza de que Él nos responderá. Así que los invito a colocar esas peticiones para orar al final del culto. Vamos entonces a la palabra del Señor y vamos a ir a dos libros de la Biblia, o a un libro de la Biblia, el primero, Génesis capítulo 22, y vamos también a ir buscando Lucas capítulo 5, o sea, uno del Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 22, y después vamos a ir al Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5. Entonces, ya teniendo esas dos partes, pongamos una manito en cada lado, y entonces miramos qué nos dice el libro de Génesis en el capítulo 22, versículos 2 y 3.
Génesis 22, 2 y 3. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Vamos entonces ahora a Lucas capítulo 5, y vamos a mirar los versículos 4 y 5. Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5. Y dice así la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Padre, precioso, eterno y soberano Señor, a ti te damos la gloria y para ti es todo el honor, porque tú eres el Señor de todo lo que hay y existe. Nuestras vidas te pertenecen. Y queremos, Señor, que tu palabra sea grande y poderosa en nuestra vida, dándonos sabiduría y entendimiento, porque al darnos sabiduría y entendimiento tendremos vida en abundancia, Señor. Y estamos hablando de la eternidad. Así que, amado Señor, te ruego y te suplico en esta noche, bendice las vidas para que la unción de tu Santo Espíritu hable a lo profundo del corazón y de la mente. En Cristo Jesús te lo ruego, Señor, dándote gracias. Amén. Abraham, cuando leemos allí en el capítulo 22 del Génesis, leemos ya un momento de la vida de este patriarca Abraham, donde había pasado mucho tiempo desde el día que el Señor le había hecho el llamado, allí desde su tierra natal, muy lejos de allí, de la tierra que Él le prometió, toda la tierra de Canaán, y que de Él formaría un pueblo, una nación, no solamente un pueblo, sino una nación poderosa y grande, y que de Él, le dijo el Señor, saldrían muchas personas de fe, que serían como las estrellas de los cielos o las arenas del mar. Y entonces Abraham, desde su salida de su tierra natal en Ur de los Caldeos, vivió varios escenarios como cualquier hombre mortal, como cualquiera de muchos de nosotros, y muchos de los escenarios de este varón fueron de bendición, pero otros también fueron de desazón, otros fueron de desconcierto, de dificultad, aunque, vuelvo y repito, tuvo muchos momentos de bendición en su vida. Por ejemplo, Abraham fue próspero por la mano de Dios. Él, donde quiera que llegaba, y la gente veía que la mano de Dios estaba con él, le regalaban cosas, le donaban, pero no era un camello o una oveja, no, le daban, eran rebaños enteros. Y se fue haciendo rico en su caminar diario de esa forma, porque sencillamente Dios le había dicho: váyase de su tierra y de su parentela, que yo le bendeciré. Y Abraham nunca le preguntó cómo lo iba a bendecir y qué era lo que le iba a dar, sino creyó sencillamente a las promesas de Dios. Entonces fue un hombre próspero por la mano de Dios. Dios también le hizo la promesa de una gran descendencia cuando él tenía 75 años, que fue cuando salió de Ur de los Caldeos. Pero tuvieron que pasar 25 años
para que esa promesa que el Señor le había dado se cumpliera en su vida. Y cuando usted mira la Biblia en ese espacio de 25 años, aunque Abraham era bendecido en muchas cosas, sin embargo decía, pero Señor, solo tengo ese siervo mío, el Damaseno. Él es el que va a heredar todo porque mi esposa es estéril. Y tú me dices que tendré una gran descendencia, entonces. Pero Abraham no hacía esos comentarios con el Señor de que cómo era la cuestión, qué era lo que iba a pasar, porque él no veía cómo eso podía suceder. No, Abraham simplemente le creía a Dios. No importa que su esposa fuera estéril, habían pasado 25 años y él seguía puesto allí en la promesa que Dios le había dicho. Y siendo Isaac ya muchacho, uno calcula que Abraham tenía entre 8, 10, 12 años más o menos, porque siquiera ya un muchacho, y es el hijo de la promesa, el que nace después de 25 años, teniendo a Abraham ya los 99 años, y entonces viene el hijo de la promesa, y un tiempo después, también dice que Isaac era un muchacho, y como hemos leído, el Señor le da una orden. Después de haber esperado tanto tiempo, yo me imagino el día que nació Isaac, porque dice la Biblia que hizo banquete, hizo una fiesta tremenda cuando nació su hijo de la promesa. Y unos años después, porque dice que era muchacho, me imagino entre los 8 y 12 años, el Señor le dijo, ve y sacrifícame a tu hijo Isaac, tu único hijo. Oiga, ¿por qué no le dijo, ve y sacrifica a Ismael? Que no era el hijo de la promesa. No, ve y me sacrificas a tu hijo Isaac. Esas cosas las vemos en la vida de Abraham. Cuando leemos en Lucas capítulo 5, vemos al apóstol Pedro, o al posterior apóstol Pedro, en otras circunstancias parecidas a las de Abraham, en el sentido de lo que resultaba de las cosas que pasaban, y en este caso de Pedro era en medio de su trabajo, pero con una postura de fe y confianza en lo que podría venir después. Ustedes saben que Pedro era discípulo antiguo de Juan. Él y los apóstoles, muchos discípulos de ellos, venían esperando el Mesías venidero y por eso habían sido discípulos de Juan. Y ellos también, así como Abraham, habían pasado o habían tenido muchas bendiciones, pero también muchas desazones, muchos inconvenientes en su vida. Pero cuando ellos conocen al Mesías, cuando ellos empiezan a tener la seguridad de que ese es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces sencillamente él le dice, Señor, si tú sabes de pesca, pues sabes que ya en el día difícilmente pesca uno un pescado. Y nosotros somos pescadores y nosotros no vamos por un pescado ni por 10, y nosotros vamos es por cientos, por miles de pescados. Así que, pues a esta hora nosotros trabajamos toda la noche y ya no hemos conseguido nada. Ellos pudieron haberse ido para su casa porque estaban cansados. Habían trabajado desde la madrugada y habían podido irse a descansar un rato y después, Señor, ¿a qué horas vuelves para escucharte? No, ellos se quedaron allí escuchando al Señor. Y a ellos también el Señor, como a Abraham, les da una orden. Le dicen, bogen un poco más adentro y lancen la red. Y es cuando Pedro le dice, Señor, pues no hemos hecho nada, pero en tu nombre voy a echar la red. En tu palabra voy a echar la red. Esas fueron las diferencias que hubo
entre esos hombres de Dios, porque vemos a Abraham que el Señor le dice, ven, sacrifica a tu hijo. Y Abraham no le dijo, ¿por qué? ¿Por qué me vas a hacer eso, Señor? Después de que esperé 25 años, ¿por qué me vas a hacer eso? Dímelo. No. Dice que él se levantó temprano, enamoró su alma. Es más, la Biblia dice que la leña se la hizo cargar a Isaac. Cumplió y fue, porque él sabía que Dios tenía el control de todo y que él sabía lo que hacía. Y así mismo le pasó a Pedro. Así que en nuestro caso puede igualmente surgir situaciones muy parecidas o muy difíciles de sortear, pero igual somos personas como Abraham y como Pedro. Somos seres mortales como ellos. La diferencia está en que Abraham fue el padre de la fe y en que Pedro, aún en medio de sus dudas y de sus impulsos, siempre le creyó al Señor. Por ejemplo, en nosotros pueden pasar cosas. Me quedé sin trabajo o me sacaron del trabajo. Están vencidos ciertos pagos y no hay dinero suficiente. Dios mío, ¿qué hago? Que tengo a mi familiar hospitalizado, a mi padre o a mi madre o a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo. Bueno, Señor, hay quebrantos de salud y muchas otras cosas que a diario nos suceden, ¿cierto? Y que nos estamos preguntando, ¿qué hacemos con ello? Pero la situación aquí, y que nos enseña Abraham, o el Señor poniendo a Abraham de ejemplo y a Pedro, no es solo la dificultad o la crisis la que crea todo el problema. No es solo eso. Eso es parte, lógicamente, sino el cómo reaccionamos frente al problema. Esa es la situación que debemos mirar. ¿Cómo reaccionamos frente a la situación que se nos presenta? Ahora, el dolor, la frustración causadas por la situación, por el problema que podemos estar pasando en el momento, puede disminuir, hermanos, si tomamos la actitud correcta. Es tomar la actitud correcta en todas esas situaciones de nuestra vida. Y estamos hablando de los creyentes. Y podemos aún hablar de los del mundo, pero una actitud correcta se puede tomar únicamente en Cristo, en el Dios único y verdadero, que es el que nos enseña y nos da la salida, que realmente es la que nos va a bendecir. Así que el creyente frente a un problema tiene dos alternativas. Puede deprimirse o sentirse derrotado, o puede acercarse a Dios. Y esto se debe a la posición o a la actitud que tomamos frente a la situación, dificultad o problema. Incluso hay creyentes que cuando tienen una situación difícil, lo primero que buscan es ayuda de todas las personas que tienen a su alrededor. Y eso no estoy diciendo que sea malo, pero se les olvida que a quien debemos hablarle primero y postrarnos y presentarle nuestro problema es al Señor, es a Él, y Él nos guiará. Recuerden ustedes cuando Cornelio tenía un problema, el Señor le dio una visión y el Señor pudo haberle resuelto el problema a Cornelio él mismo, ¿sí o no? Pero dijo, te mandaré un hombre que está muy cerca de aquí en Jope, se llama Pedro, te lo enviaré a tu casa. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja junto con nosotros y Él quiere que nosotros primero estemos delante de Dios, por decir,
¿por qué el Señor le habló a Cornelio de que iba una persona a visitarlo para ayudarle en eso de su vida espiritual? Porque dice que Cornelio estaba en ayuno orándole al Señor, pidiéndole, clamándole que le ayudara. Y el Señor le dijo, sí, va a venir alguien que te voy a enviar. ¿Por qué el Señor mismo no lo ayudó? Y pare de contar, no, porque el Señor quiere que nosotros también hagamos nuestra parte. Entonces, es importante, hermanos, que miremos lo que vamos a hablar en este ratico de esta noche. Y entonces, el sermón de esta noche se llama La actitud marca la diferencia. Mire, en todo lo que hacemos en nuestra vida, la actitud marca la diferencia. ¿Sí? A veces, decimos por ahí, se nos zafa la cadena. Claro. En muchas cosas de nuestra vida nos pasa eso. Pero cuando estamos en Cristo empezamos como a valorar y a mirar que realmente hay cosas que debemos de hacer, pidiéndole primero al Señor que nos dé la sabiduría que viene de lo alto, que es la que realmente hace que las situaciones, los problemas, las dificultades tengan una solución verdadera. Vamos a mirar unos punticos, vamos a mirar 3 puntos en esta noche. Y el primero nos dice dificultad y reacciones de un pueblo. Esto lo vamos a mirar a través del pueblo de Israel, porque cuando miramos estas dificultades o reacciones de este pueblo, del pueblo del Señor de hecho, podemos aprender qué fue lo que pasó y cómo se iba desenredando el asunto. Vamos a ir a mirar Éxodo 14, 3, 4. Éxodo 14, 3 y 4. Y nos dice así la palabra del Señor. Repito, Éxodo 14, 3, 4. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo, dice el Señor, endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. ¿A quién se refería? Al pueblo de Israel. Dice, y ellos lo hicieron así. ¿Qué hicieron? Que lo que Dios les dijo para ellos servía, era la verdad, y que aunque se veían encerrados, estaban frente al Mar Rojo, solo mar allá, atrás de ellos desierto, y veían cómo el polvo se levantaba porque venían los carros de Faraón y no tenían para dónde coger. No había qué hacer ahí y frente al mar. Y yo creo que muchos de ellos ni sabían nadar. Pero el Señor les habló y les dijo: yo los salvaré, yo los ayudaré, porque es que me voy a glorificar en el pueblo egipcio, en Faraón. ¿Por qué? Porque cuando Moisés llegó a hablar con Faraón, él le dijo: ¿y quién es Jehová? Yo conozco mis dioses, pero a ese tal Jehová yo no lo conozco. Y no quería dejar salir al pueblo, aunque vio la gloria de Dios cuando el Señor mandó esas 10 placas a Egipto. Y aún así eran muy duros de corazón, y por eso el Señor dijo: yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y sabrán que yo soy Jehová, que yo soy el Señor de toda la tierra y de todo el universo. Entonces vemos cómo en ese momento todos estaban alabín, bombao, Jehová, Jehová, estaban todos aún viéndose en el frente de ese mar, hermanos. En ese momento del éxodo de Israel, ellos ya habían experimentado la gloria y el poder de Dios en todo su esplendor. Como les decía, allí en las plagas de Egipto. Estaban frente al Mar Rojo, detrás de ellos
muy cerca a sus enemigos, y Dios les da la promesa. Dios les dice, amén, y ellos les dicen, sí, así lo haremos. Es decir, que ellos confiaron en lo que el Señor les estaba diciendo. Pero resulta que cuando ya ven a sus enemigos demasiado cerca, entonces empiezan a ver el problema como algo gigante, algo que es insalvable, algo que no se puede pasar. Pero ya le habían dicho al Señor, amén, amén, sabemos que tú nos ayudarás, porque recordaban lo que el Señor había hecho. Pero ahora que veían a sus enemigos ahí, entonces flaqueaban, dudaban, no creían, perdían confianza. Y eso nos pasa a todos, hermanos. Y creemos en el Señor y el Señor hace cosas lindas y de, ay Señor, aleluya, gloria a tu nombre. Pero cuando vuelve alguna situación, algún problema, entonces como que nos rascamos la cabeza y decimos, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? El temor se empieza a apoderar de ellos y su confianza en Dios desapareció de un momento a otro. Ya el alabado, la Biblia bombao ya no estaba en ellos, ya había desaparecido. Así que la reacción o la actitud del pueblo de Israel, hermanos, ante el peligro latente fue de temor, fue de inseguridad, fue de falta de valor y aún preferencia por seguir siendo esclavos. Fíjense lo que dicen después, ahí mismo en el 14, pero en el versículo 11 y 12. Ahí nos quedamos en Éxodo 14, 11 y 12, dice así. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos han sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Oiga, ya empezaron a estar contra Moisés cuando ellos mismos le habían dicho a Dios, sí, así lo haremos. Y ahora culpaban era a Moisés, porque no tenían ese cuestionamiento de culpar a Dios porque sabían que les iba a ver mal. Entonces culpaban a Moisés del asunto y decían, ahí está, miren, pues allá atrás ya nos van a coger y ese mar adelante y nosotros aquí. Pero yo le habían dicho al Señor, habían hablado, el Señor les había hablado, yo los bendeciré, yo los sacaré adelante, pero habían perdido totalmente la fe, hermanos. Ahora miremos la reacción del que confía sin dudar de Dios. Es que dése cuenta, ¿cuántas veces vieron la gloria de Dios los israelitas? Y en un momento se les esfumaba y se empezaban a decir cosas que pareciera que Dios no estuviera por ahí, ni hubiese estado jamás. Pero veamos la reacción del que confía sin dudar de Dios. Y entonces, en el caso de este relato, veamos la reacción de Moisés y veamos la actitud que tuvo ante el mismo peligro que se cernía sobre todo el pueblo, sobre Moisés mismo y sobre su propia familia. Moisés sabía, escucha bien, Moisés sabía que cuando Dios le hablaba y le hacía una promesa, eso se cumplía. Moisés lo sabía muy bien, lo había experimentado desde que Dios lo llamó. Aunque él titubeó ante el llamado de Dios, como cualquiera de nosotros, es que a veces decimos, no, pero es que de Moisés a veces sí era, es que si Josué no sé qué, es que, no, nosotros todos hemos sido así, antes aprendemos de ellos, hermanos. Pero todo lo que el Señor le decía a Moisés se cumplía. Y yo digo, ¿cómo era que Moisés
veía lo que el Señor iba a hacer. Porque es que Moisés les dice, no les dice más se abrirá, pero les dice, van a ver el poder de Dios. O sea que el Señor ya se lo había hecho ver a Moisés. Y él comprende lo que Dios le decía. Ahí mismo, en el capítulo 14, pero los versículos 13 y 14 de Éxodo, ¿sí? Éxodo 14, 13 y 14. Dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca, simplemente eran pastores y hombres que pisaban el barro para que los egipcios hicieran sus construcciones. Eso era todo lo que ellos sabían. Pero Dios les dijo, por medio de Moisés, no, tranquilos, no hagan nada, yo haré lo que tengo que hacer por ustedes. ¿Para qué? Para demostrarles su poder, su amor, su misericordia, su gracia y el amor que les tenía a ellos. Así que Dios, a través de esa experiencia, logró que el pueblo tuviera confianza, logró que el pueblo tuviera fe y valor y que entendiera que el Dios Todopoderoso nunca, jamás les fallaría. Y es que no les había fallado en nada de lo que él había dicho. Pero pasaban cosas que como que los israelitas perdían la confianza en el Señor. Y ahí mismo en Éxodo 14, pero el 30 y 31, el Señor nos dice lo siguiente en su palabra. Éxodo 14, 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Porque ustedes lo saben, como fue el paso del Mar Rojo, se abrió el mar, pasaron en seco todos los israelitas. Y cuando quisieron pasar los egipcios, llegaron hasta tal punto y el Señor volvió a cerrar el mar y todos perecieron allí. Por eso el Señor les había dicho por boca de Moisés, a los egipcios que veis hoy, nunca jamás los verás. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron, no, Jehová es Dios, es el Dios soberano, es el eterno. Pero si usted sigue leyendo después el Éxodo, no demoran unos días para volver a lo mismo, a olvidarse de lo que Dios había hecho. Y por eso estamos hablando que la actitud marca la diferencia. ¿Cuánto llevas en tu vida cristiana? ¿Y qué es lo que, o tu actitud cuando tienes una dificultad o un problema y eso te hace de pronto apartarte de Dios, o tal vez la dificultad y el problema te hacen acercarte mucho más al Señor? Y ojalá sea la segunda, que aunque el problema sea difícil y duro, digamos, Señor, yo sé que tú estás ahí y yo sé que tú me vas a sacar adelante. Y usted ve que pasan los días y el problema sigue y, Señor, yo sé, pero lógico que usted tiene que estar bien delante del Señor. Y el Señor dice que Él lo hará. Y así lo demostró y lo demuestra en toda su palabra, hermanos. Entonces, a través de la historia bíblica, Dios quiere que tengamos la mejor actitud y que tengamos las mejores reacciones ante la crisis y la dificultad reinante. Lo que sea. No es fácil, nadie está diciendo que es fácil. Que a uno le fallezca un pariente, y ojalá del seno de la familia. Hace poco, una hermana que estuvo en la iglesia, algunos deben acordarse, la hermana Petra, ella estuvo en Venezuela y después ahora está creo que en Medellín. Ella se comunica, sigue comunicándose con nosotros.
y su nieto de 15 años se murió allí porque se fue a bañar en una piscina. Ya nos contó ella más adelante que el pelado no sabía nadar, y cuando los amigos se dieron cuenta ya estaba sin vida el muchacho. De ahí que les digo, hermanos, ojo con sus hijos, enséñenlos a nadar desde temprana edad, porque es importante, y muchas otras cosas que son importantes. Pero esto lo digo, hermanos, porque es que cuando usted mira la actitud de la hermana Petra, aunque se le siente, se le ve el dolor de su corazón, claro, y presentan allá en Venezuela a una persona que habló sobre su sobrino, porque para él era su sobrino, y sabemos que tanto el muchacho como su familia son creyentes. Este tío decía, mi sobrino está con el Señor. No estamos hoy contentos y haciendo fiesta por eso, no. Tenemos un dolor en el corazón, pero sabemos que Él está con el Cristo de la gloria, está en las mansiones eternas, y había, aunque cierto dolor, también había cierta alegría en su corazón, porque sabía que realmente este muchacho está con Dios, hermanos. Entonces es adoptar, por eso decimos, la actitud correcta, esa actitud que marca la diferencia. Punto 2, adoptando la actitud correcta. Seguimos hablando de esto. Dios no va a dejar, amados hermanos, de probarnos porque nosotros le digamos que no lo haga. Y además, estas no son cosas sobre, las pruebas no son cosas sobrenaturales. Ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia de Colombia, del mundo, de Ucrania, de Rusia, bueno, sí, ten misericordia. Pero las pruebas siempre van a estar ahí. Así que la fidelidad y el amor de Dios para sacarnos adelante es porque nunca el Señor va a poner una carga mayor a la que usted y yo podamos llevar. Nunca la va a poner, jamás. Él sabe hasta dónde podemos resistir cada uno de nosotros, unos más, otros menos. Y Él siempre, escucha bien, siempre nos dará la salida. Así que no es cuestión de desesperarse, sino como venimos diciendo, mirad que la actitud que nosotros tenemos marque la diferencia, que sea esa actitud correcta que proviene de la mano del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos enseña lo siguiente. Primera a los Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces fíjese, no es sobrenatural. El problema no es sobrenatural. Aquella parte de la prueba que podemos tener, no fue sobrenatural la prueba que Abraham tuvo, o la que tuvo Moisés, o la que tuvo Pedro, o la que tuvo Pablo, no. Son pruebas normales que llegan al ser humano, pero que nos enseñan, nos educan y nos hacen mejores creyentes en la presencia del Señor, hermanos. Hay un pasaje bíblico que toca muy bien esto de la actitud correcta y que con frecuencia se saca de contexto, hermanos, para hacerle decir al pasaje lo que no dice. Es un pasaje muy conocido, pero que lo vamos a tocar en este momento, hermanos, para entender esto de lo que son la actitud correcta y las pruebas de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28.
dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Tenemos que decir entonces que la actitud incorrecta es creer que cualquiera que cite este versículo, haga caso o no haga caso al Señor, Dios está en la obligación de que todo le salga muy bien. Hay gente que se aprende este versículo y aún andando haciendo cosas que no agradan al Señor, invocan estos versículos y piensan que Dios tiene que hacer algo porque sencillamente evocó el versículo. Porque es palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder. Y entonces el Señor está obligado a hacer lo que yo digo. Y entonces, amados hermanos, vemos que se está sacando de contexto lo que dice el pasaje, el versículo leído. Entonces solo se toma todas las cosas, ayuda bien a las personas que creen en Dios, por decir algo. Pero es que solo creer no es suficiente, es ser obediente. Y ahí es donde está la situación que debemos revisar bien cuando el Señor nos habla de esta manera y cuando el Señor le da a Pablo que hable a los romanos, ese capítulo 8 y versículo 28. Así que el versículo enseña a todos los que aman a Dios. ¿Sí nota eso? No dice a todos, todas las cosas les ayudan a bien, porque se suprime esa parte cuando invocamos el versículo y no estamos haciendo lo que Dios dice. Entonces, por eso es importante entender que dice a todos los que aman a Dios. Y cuando uno mira, bueno, ¿qué condiciones o alguna al menos miremos? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Entonces Juan 14:21 nos da una luz y nos ayuda a entender un poco el pasaje. Juan capítulo 14 versículo 21 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fíjese bien. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo les amaré, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Escucha bien la primera parte. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y cuando usted mira la primera parte de Romanos 8:28 y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, está diciendo, todos los que cumplen mis mandamientos y los guardan, a esos les irá bien. No es a todo el mundo. Y por eso ese versículo es muy dado a repetirse de uno y de otro. Y cuando menos se dan cuenta dicen, no, pero yo invoco ese versículo y Dios no hace nada conmigo. Pero estás amando a Dios como Dios manda. Estás cumpliendo con su palabra. Estás viviendo conforme a la palabra del Señor. Porque si no es así, el versículo se vuelve solo letra y del Espíritu absolutamente nada. Entonces, si tenemos una confianza absoluta en el Señor y guardamos su palabra y no desmayamos, aunque veamos oscuridad y tinieblas a nuestro alrededor, problemas y dificultades, no siempre, porque no siempre vemos eso, entonces esta promesa de Dios fácilmente puede cumplirse en nuestra vida, porque confiamos, porque guardamos, porque oramos, porque buscamos al Señor. Y lo hemos repetido muchas veces, pero creemos que buscando al Señor una vez al mes, entonces el Señor tiene que escucharnos. Y eso no es cierto, porque el amar a Dios es obedecerle
es hacer lo que Él dice en su palabra. Y eso era lo que hacían personas como Abraham, personas como los apóstoles, como los profetas, o sea, los buenos profetas, los grandes hombres y mujeres de Dios. Eso era lo que hacían, amar a Dios de verdad. Abraham, usted lee la historia y él tuvo muchos inconvenientes en su recorrido hacia la tierra prometida, al punto que tuvo batallas, inclusive guerra, no muchas, pero tuvo. Jacob y Isaac tuvieron cosas semejantes también, pero siempre estaban confiando en Dios, siempre estaban buscando al Señor. Y por eso, como ellos caminaban de esa manera, entonces ese versículo ya del Nuevo Testamento se podía decir que era una vivencia en la vida de ellos. Todas las cosas que les pasaban les ayudaban para bien. Y a veces muchas cosas que nosotros decimos, no, pero ¿será que esto sí? ¿Será que no? No, si estamos haciendo las cosas bien, estamos invocando el nombre del Señor, tal vez algo que nosotros creemos que no va a terminar bien, cuando de pronto nos damos cuenta, el Señor hace que eso termine bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y punto 3, la respuesta y la actitud que el Señor espera del creyente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la actitud que Dios espera de los que verdaderamente creemos en Él? ¿Cuál era la actitud y la respuesta que el Señor esperaba de Abraham? ¿O de Moisés? ¿O de Pedro? ¿Cuál era la respuesta? Porque eran hombres de Dios. Hombres que Job, mira Job también. ¿Cuál es la respuesta? Por eso el Señor con claridad le dijo al diablo mismo: tú no has conocido, tú no has visto a mi siervo Job. Es un hombre recto, íntegro. Es un hombre de fe, correcto delante de mí. El mismo Señor decía eso de Job. Pero ¿qué pasó? Lo probó. El maligno sencillamente le dijo al Dios soberano y eterno: claro, como tú lo tienes ahí todo cubiertico, no dejas que nadie lo toque, pues lógico, pero déjeme un ratito y verá cómo él va a degradar de ti, va a decir cosas de ti, va a hacer cosas horripilantes y va a hablar de ti. Pero el Señor conocía a Job. Y por eso miramos este punto 3, la respuesta y la actitud que el Señor espera de un verdadero creyente. Y es lo que debemos hoy decir nosotros: ¿soy o no soy un verdadero creyente? Porque de hecho Dios espera una respuesta de mí. Hoy el Señor no espera menos de nosotros de lo que hicieron Abraham o Pedro o de los que hemos hablado. El primero, en este caso Abraham, no dudó en ofrendar a su hijo a aquel que se lo había dado. Tremendo, ¿no? El Señor, tú me lo diste. Yo no sé qué vas a hacer con esto. No lo entiendo. Claro, Abraham, yo creo que no lo entendía. Pero como yo tengo fe en ti, en lo que tú haces, yo no lo entiendo, pero sé que lo que tú haces está bien. Difícil, ¿no? Difícil. Pero eso es lo que uno cree o lo que uno ve en la palabra, sin que haya el texto que lo diga de esa manera, porque él dice: madrugó, le alcanzó su alma, se fue con su hijo, llevó la leña, llevó el fuego, llevó el cuchillo, dice, y en sus manos llevaba el cuchillo. Ahora, ¿podemos pensar y creer que Abraham quería matar a Isaac? Claro que no, de ninguna manera. ¿O creemos que Pedro iba a echar la red porque él tenía una actitud positiva y pensaba que de pronto podía coger algo? No. Él le creyeron, o ambos le creyeron al Señor lo que él estaba diciendo.
Y por eso el Señor siempre hacía que estas cosas que nosotros hoy en día inclusive vemos, que como que no las entendemos, pero que cuando sabemos que el Señor las ha dicho, entonces habrá bendición. A Pedro, como ya vimos, sencillamente él dijo, en tu palabra echaré la red. Así que el Señor espera que en medio de nuestras dificultades sepamos enfrentarlas, esperando con mucha confianza en Él. Señor, que lo que vamos a emprender, tú estés en el asunto. Señor, que si no hay que hacerte por algo, pongas todas las trabas y no me dejes hacerlo. Pero Señor, que si esto es para el bienestar de mi vida, de mi alma, de mi vida espiritual y aún de mi vida secular, pues entonces, Señor, hazlo y esperemos en Él cuando oramos de esa manera. Porque a veces oramos de esa manera y cuando las cosas no empiezan a salir, pero Señor, ¿por qué? Si yo te dije que eso estaba bien, ¿cómo así le estoy dando órdenes a Dios de que lo que yo pensaba estaba bien? Si es que cuando pedimos la voluntad de Dios, Dios puede decirnos que no ante lo que nosotros estamos pidiendo. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 nos enseñan así. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo, que tenía también sus dificultades, como los anteriormente nombrados, entonces él decía, yo me glorío en mis tribulaciones. El Señor le había enseñado a Pablo. Cuando Pablo le pidió algo muy personal de él, el Señor le dijo, no me digas más, no me repitas más esto que me estás pidiendo. Bástate de mi gracia, Pablo, y deja de pedirme lo que me estás pidiendo, porque no te lo voy a dar. ¿Por qué? Potestativo de Dios. Potestativo de Dios. Y no dice la palabra más adelante que por Dios no haberle dado eso, Pablo cayó en ciertas cosas en su vida, no. Ya Pablo se olvidó de eso porque el Señor le dijo, no me pidas más. Él le dijo, le pidió hasta 3 veces, el Señor me dijo, bástate de mi gracia y para de contar. Entonces, por eso él decía, me glorío en las tribulaciones, o sea, me glorío en aquellas cosas que me pasan, porque en otras partes él decía, eso me ha fortalecido, eso me ha hecho mejor delante de la presencia del Señor. Así que, para el día malo, el Señor desea, cuando hablamos del día malo, es cuando nos suceden algunas cosas que no son las que realmente quisiéramos que nos sucedieran, y que de hecho no son buenas para nuestra vida. Para el día malo el Señor desea que nos comportemos con mucho coraje. Él lo dice, pórtese varonilmente, sin temores y sin titubeo. Es decir, ponte mi armadura para que puedas superar el día malo con firmeza en tu mente, en tu corazón, en tu vivir diario, hermano. Ahí está en Efesios capítulo 6 y versículo 13 que el Señor nos enseña esto. Efesios 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Firmes es bien paradito ahí, donde nadie nos va a poder mover. Pero el Señor dice, esto lo puedes conseguir con mi armadura.
Y cuando usted lee en Efesios lo que es la armadura de Dios, hermano, es algo muy potente que debemos tener en nuestra vida. Es algo en lo cual como cristianos siempre lo debemos tener, porque en el momento que usted deje que algo pase por esa armadura va a tener problemas. Y en eso está la fe, está la palabra de Dios, el tiempo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra, todas esas cosas deben estar en su vida. Pero si usted tiene un poco de remiendos y huecos en su armadura, entonces no puede esperar que buenas cosas pasen, o al menos va a tener dificultades, pueda que la supere y vuelve y la repite y vuelve, y entonces en ese ir y venir de pronto ya sucumbe ante esas cosas y pierde el primer amor y pierde las cosas en el Señor, hermanos. Así que el Señor también espera que seamos agradecidos, no importa la circunstancia por la cual estemos pasando. Es que aquí lo importante no es la circunstancia, sino la actitud, recuerde, de cómo enfrentamos la situación, de cómo enfrentamos el problema. Y por eso en primera, con este versículo estoy terminando, primera a los Tesalonicenses 5:18, el Señor nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que, si estamos en una circunstancia, en un momento de dificultad, dad gracias a Dios. Si estás en un momento agradable y bueno de mucha bendición, dad gracias a Dios. Pero somos dados a dar gracias a Dios solamente cuando estamos bien. Y tenemos que repetir lo que le pasó a Job. Job, cuando estaba muy bien, todos los días decía, se arrodillaba a orar por él y por sus hijos. Y cuando vino la desgracia, dijo, Dios quitó, y se arrodilló. ¿Y qué hizo? Siguió en su oración matutina y vespertina de todos los días, aunque el momento era crucial, difícil. Pero él sabía que lo único con quien lo podía superar era con el Señor y no con nadie más. Concluyo diciéndoles, es la actitud con la que respondemos a las circunstancias lo que nos hace vencedores y creyentes de lucha incansables, hermanos. Escucha bien, es la actitud con que respondemos hacia las circunstancias que podamos vivir. Si nuestra actitud frente a cualquier amado de dificultad está puesta en Dios, entonces la promesa es que Él nos sacará adelante. Y pare de contar. Es la confianza. Dios me sacará adelante porque, Señor, tú conoces mi andar, tú conoces mi caminar, tú conoces mi ir y mi venir. Y sabes, Señor, que yo te adoro, que yo te bendigo, que yo te amo, que yo no hago cosas que a ti te disgustan. Por lo tanto, sé que tú me ayudarás. Padre, precioso y soberano Señor, eterno Rey de gloria, bendecimos y exaltamos tu precioso y santo nombre en esta noche nuevamente. Y sí, Señor, ayúdanos, Dios mío, porque no es fácil cuando tenemos problemas. Sí, la verdad es esa. Pero, Señor, haz que nuestra actitud delante de ti marque verdaderamente la diferencia y que nuestras reacciones sean conforme al designio de tu corazón. Ayúdanos con ello, Señor. No nos sueltes de tu mano de poder. Bendice a tu iglesia, Dios mío, porque yo sé que muchos tenemos dificultades diferentes, pero que de pronto hacen que nuestra vida contigo mengue. Incluso, Señor, que esas situaciones puedan hacer que no haya una oración efectiva, que no haya una búsqueda tuya en el vivir diario, Señor. Pero te ruego, Dios mío, que tú bendigas las vidas que están escuchando este mensaje, y entonces tu bendición, tu mano de amor, inunde y llene los corazones, y entendamos que contigo vamos a ser más que vencedores, porque tú estás ahí para ayudarnos, para bendecirnos, Señor.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, dándote infinitas gracias, Señor, por tu amor y por tu divina gracia. Amén, Señor. Amén. En las peticiones de esta noche tenemos nuevamente a Ángeli Leiva. La bendecimos, Ángeli, en el nombre del Señor, y da acción de gracias por todas las bendiciones hermosas que Dios le da, y le da la gloria a Dios por estar en sus vidas. Señor, gracias, amado Padre, y solamente te rogamos y te pedimos que tú bendigas más y más la vida de Ángeli y de su familia, de su esposo Harold, Señor, de su hijo Camilo, Dios mío. Señor, que tu bendición preciosa de amor y de gracia sea sobre esta tu sierva, Señor, que ha entregado su vida a ti y que necesita todos los días de ti, Señor. Amado Padre, por favor, dale también a ella la actitud correcta para enfrentar las situaciones de su vida y que siempre entienda que contigo va a ser más que vencedora, Señor. La bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, te doy gracias también porque ella expresa que tiene gratitud hacia ti. Así que, Señor, bendícela más y más todos los días de su vida. Ayúdala, Señor, a salir adelante en todo, Señor, en su vida espiritual primeramente, pero también en su vida familiar y en su vida de negocios, Señor. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, también la petición de tu sierva, Esperanza Payares, que con un corazón agradecido dice por su inmenso amor y misericordia y por todas las bendiciones, da gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Amado Dios, sí, te seguimos adorando, te seguimos alabando, y tu sierva te adora, te alaba y te bendice por todas las cosas que tú has hecho en su vida, Señor. Claro que sí. Y te honramos y te glorificamos con todo nuestro ser y nuestro corazón, Señor. Y pide oración por su familia entera, dice, o sea, por todos. Pide oración por Leonor González. No sabe qué hacer con esos jóvenes hundidos en el alcoholismo. Señor, amado Padre, solamente esperamos en ti. Tu misericordia es grande y maravillosa, Señor. A nosotros también nos sacaste de muchas cosas, de pecado, Dios mío, de lodo cenagoso. Nos sacaste, Señor, de esa parte en que estábamos, Dios mío, metidos, Señor, en la esclavitud del pecado, Dios mío. Y yo sé que si tú quieres, tú sacarás a esos jóvenes, a los hijos de doña Leonor y a este otro muchacho que anda con ellos. Señor, por favor, alcánzalos como alcanzaste nuestra vida, también a ellos, Dios mío. Bendice a doña Leonor para que ella también doble su rodilla y clame a ti, vea tu gloria, Señor. Así como lo expresamos hoy cuando los israelitas vieron tu gloria, Señor, tu poder, también hazlo en esos jóvenes, Señor, bendícelos. Háblales a lo profundo de su corazón. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque esa sigue y seguirá siendo nuestra oración, Señor, para que tú, en tu misericordia, los sanes y los cambies, Señor. Pide también tu sierva, Señor, por Ucrania, que Dios tenga misericordia y pide que la humanidad reciba a Dios en sus corazones. Claro, Señor, esa es la oración, no solamente de tu sierva, sino de toda tu iglesia, Dios mío. Señor, por favor, no dejes que el sufrimiento y el derramamiento de sangre siga, Señor, allí. Ya han venido hablando y ya han hablado 2 veces y dicen que mañana hablarán una 3.ª vez. Señor, Dios mío, que cesen estas hostilidades, porque esto jamás dejará algo bueno, ni para esos 2 países, ni para el mundo en general, Dios mío. Señor, solamente pedimos tu misericordia, porque Padre amado, de verdad, Señor, que hay tanta maldad, tanta corrupción, que a veces uno, Señor, no sabe ni cómo decirte para que tú tengas misericordia de todos nosotros.
pero sabemos que tu misericordia es grande. Así que, Señor, bendice a estos países y también a todo el mundo en general, Señor. Luigi Leiva pide oración también por Ucrania. Gracias, Señor, por este varón estar presente también en el pedido que ya hemos hecho a ti. Señor, bendícenos y ayúdanos a todos y llénanos con el poder de tu amor. Ahora, Señor, te damos gracias y saludamos a todos los que se conectaron aquí en Bogotá, a toda la Iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación. A todos, hermanos, les bendecimos y solamente pedimos que siempre esté atento a cada una de las transmisiones, no por la transmisión en sí, sino porque podemos adorar y glorificar al Señor, y el Señor habla a nuestras vidas por medio de su bendita palabra. Así que los bendigo en Ibagué, a Angeli, que el Señor nos llene a todos de su gracia, de su gloria, de su poder y de su infinito amor. Y la iglesia que cree que Jesucristo es el Señor y que vuelve a reunirse el domingo a las 9 de la mañana, dice amén. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.